Fíjense. Bueno, pues así pasa. A ver, déjenme ver por dónde empezamos, porque sí es una cosa muy fuerte lo que acabamos de ver. Bueno, justo esta semana se conmemoró el 25 de noviembre, pues el día para eliminar la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, pues ahorita, una recomendación muy importante: se estrenó una película estadounidense de una directora joven, independiente, es ópera prima, se llama Lo siento, cariño. La película es de Eva Victor y es qué le pasa a una persona que sobrevive a un abuso sexual. En este caso ella es una joven universitaria, un profesor comete este delito con ella, pero la película no se centra en el momento de la violación ni mucho menos, sino qué pasa después, ¿no? O sea, con quién lo platicas, con quién no lo platicas, lo vas a platicar, lo vas a decir, y lo hace de una forma muy interesante, muy inteligente. Por ahí van a ver el póster, es una chica que está levantando un gatito, que todo el mundo dice, es la película del gatito, pero pues no, el gatito realmente no es el protagonista. Pero bueno, no se la van a perder, está muy padre, y bueno, se estrena justo igual que la conmemoración, ¿no?, de este día importantísimo. Bueno, a ver, vamos a empezar por la obra. Vamos a empezar porque Othello sigue siendo una de las piezas clave de la cultura occidental. O sea, gente que nunca ha visto Shakespeare, ni verá a Shakespeare, ni lo leerá, sabe perfectamente que Otelo significa Otelo igual celos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en la memoria popular y en la cultura popular, así como hay mucha gente que nunca ha visto ni verá Hamlet, ni leerá Hamlet, saben que ser o no ser pertenece a Hamlet, ¿sí? Pues bueno, Otelo es parte de la obra de madurez de William Shakespeare. A partir de 1599, que es la creación de Hamlet, él se va a abocar a darle un nuevo sentido a la tragedia. Shakespeare obviamente tiene como maestros pues a Esquilo, a Ovidio, a Sófocles, a Séneca, a todos estos personajes que fueron los dramaturgos del teatro clásico, y donde pues bueno, desde la perspectiva del teatro clásico, pues el destino, los dioses eran los que controlaban el destino de los hombres, y los hombres pues simplemente doblaban las manos y hacían lo que los dioses les decían. De pronto viene, por ejemplo, Séneca, que es muchos siglos anterior a Shakespeare, y Séneca nos plantea, por ejemplo, el mismo mito de Medea que había planteado Esquilo. Él lo va a plantear ya desde una perspectiva humana, poniendo a Medea como esta mujer que en un arranque de celos terribles, pues termina separando la sangre, su sangre con la sangre de su esposo Jasón, matando a sus hijos, ¿no? Entonces la Medea de Séneca ya es una Medea moderna, y Shakespeare, que pues viene de toda esta formación también, aunque muchos siglos después, pues de repente dice, bueno, Hamlet, yo quiero que sea una tragedia de personaje, que las acciones, pensamientos y decisiones del personaje sean las que lleven a la obra al punto final y las que encaminen a la tragedia. Entonces, Shakespeare logra crear con Hamlet a ese primer gran personaje que tiene además un existencialismo terrible, todas estas preguntas del ser o no ser, de toda esta cuestión de la duda. Hamlet es la duda que todos nosotros tenemos en algún momento importante de nuestras vidas, y que por dudar y no llevar a cabo la acción, por eso juega con las palabras de to be or not to be. To be no es nada más ser, es también hacer. Entonces, si tú nada más te quedas en las palabras, no haces nada. Si tú eres y haces, y completas el ciclo de manera total. Entonces Hamlet, con toda su angustia y con toda su duda, pues se vuelve por eso uno de los personajes canónicos del drama en Occidente, ¿no? En todo Occidente. En el caso de Otelo, Otelo viene después de Hamlet. Otelo se debe escribir alrededor de 1601, 1602, se empieza a representar también a partir de esa época, pero Shakespeare se lo trae a un nivel
casero. O sea, si en Hamlet tenemos todavía una lucha por el poder, porque finalmente Hamlet es un príncipe que ha sido desposeído de su trono por un tío que ha asesinado al padre de Hamlet, se está acostando con la madre de Hamlet y obviamente hay un juego de poder que va más allá del poder, pero finalmente hay un juego de poder. Dice Shakespeare, ¿qué tal si la tragedia ahora la llevamos a la casa, a la recámara, al lecho de un matrimonio donde un marido celoso termina con la vida de la mujer a la que acusa de adúltero? Entonces, pues bueno, inspirado un poco por esa idea, inspirado un poco también por la visita de una delegación árabe a Londres que le trajo a Shakespeare varias ideas, no sé si estén conscientes de que Shakespeare nunca salió de Inglaterra en toda su vida. Sitúa muchas de sus obras en Dinamarca o en Verona o en Venecia ¿no? Pero él nunca salió de dos lugares. El lugar donde nació, que era Stratford upon Avon, que es una especie de Tlaxcala de Inglaterra, y Londres, que es donde trabajó, escribió, representaba sus obras, y ya, él no salió de ahí. Todo lo veía de la nota roja internacional y de muchas fuentes diferentes que Shakespeare tenía. Entonces, bueno, pues se le ocurre, esta delegación árabe que visitó Londres le dio muchas ideas, y con esta tragedia casera que quiere hacer Shakespeare es que se echa a andar al personaje de Otelo. Otelo en el canon de Shakespeare es un personaje que se está volviendo cada vez más complicado para representar por una cuestión clave, importante, lógica y clara, que es la raza de Otelo. La obra se llama Otelo, el Moro de Venecia, ¿sí? Entonces, ni Shakespeare fue a Venecia y conoció a 3 moros que visitaron Londres, y con eso él se armó toda una idea en la cabeza. Pero el problema con Otelo, ahora con la corrección política y con todos los... Bueno, obviamente esto se hizo 450 años antes de Martin Luther King y de toda la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos, y no había esclavitud, o sea, había cosas muy importantes alrededor de la raza negra, pero sí está muy tipificado que, por ejemplo, esos grandes héroes o antihéroes de la última etapa de Shakespeare, léase Hamlet, Otelo, Macbeth, el Rey Lear, Próspero, el de la Tempestad, todos estos personajes, Otelo es el que sale perdiendo por una cuestión racial, ¿sí? O sea, al momento de Shakespeare plantearlo como un moro, como un hombre de piel oscura, asume que no tiene la educación ni intelectual, ni sentimental, ni emocional para poder aguantar un madrazo como el que le mete Iago, y que el hombre se sepa comportar y se sepa controlar para no provocar lo que provoca, ¿sí? Entonces, en la obra es muy importante cómo muchos personajes están recelosos de la suerte de Otelo, porque Otelo es un personaje que militarmente es un verdadero genio, logra sacar a los turcos de Chipre, logra unas batallas impresionantes, es un estratega, un genio militar, pero es negro y es moro. Entonces eso lo hace un escalón menos en la civilización que Shakespeare tenía en su concepto del mundo. Shakespeare vio a 3 negros en la vida, o sea, no, o sea, por ese lado sí hay que entenderlo así. Entonces, por ejemplo, cuando Otelo se empezó a representar, pues había hombres blancos, actores blancos pintados de negro que representaban a Otelo. De hecho, el propio Orson Welles aquí en la película pues está embetunadito para parecer un moro, y además trae el pelito chinito y cositas así. O sea, el propio Orson Welles de alguna forma está replicando ese famoso blackface, que era una forma de espectáculo perfectamente legal en los Estados Unidos y en el mundo, donde los blancos se pintaban la cara y representaban papeles de negros, o de afroamericanos, o de esclavos, o de africanos, ¿no? Entonces, el primer actor que logra interpretar a un Otelo desde un actor de raza negra ocurre hasta 1865 más o menos. Un tipo que nació en Estados Unidos, ahorita no recuerdo el nombre, estudia actuación, se da cuenta que nunca va a poder subir a un escenario en Estados Unidos
por ser de raza negra, y decide irse a Inglaterra. Y en Inglaterra empezar a representar obras de todo tipo, incluido Shakespeare. Y pues, ¿qué creen que le dijeron los productores? Oye, ¿quieres hacer Shakespeare? Sí, pues Otelo, ¿no? O sea, no le ofrecieron El Rey Lear, Hamlet, no. Otelo, ¿por qué? Pues por obvias razones, ¿no? Pues puede ser Otelo. Entonces, el primer Otelo negro realmente aparece hasta el siglo XIX. Y obviamente, bueno, de ahí en adelante, pues el personaje ha seguido en esta incomodidad de representación. Si ustedes recuerdan la maravillosa ópera de Verdi, representada por Plácido Domingo, hay una versión preciosa que se puede ver en video de la ópera de Verdi, Otelo. Plácido Domingo está pintado de negro, ¿sí? Entonces, la pregunta sería, ¿no? ¿Por qué no encontraron un tenor afroamericano que pudiera ser Otelo? O sea, ese problema Otelo lo va a tener ahorita, yo creo que otros 100 años, en los que nos ponemos de acuerdo un poquito en estas broncas de la representación. Pero, finalmente, Otelo es una historia que, además de ser la historia de Otelo, es la historia de uno de los más grandes villanos del canon de Shakespeare, que se llama Iago. Ese personaje es la maldad absoluta. O sea, si ustedes habían creído, si conocen el canon de Shakespeare, que Ricardo III con su joroba y todo esto era lo peor que habíamos visto, o Tito Andrónico que se come a los hijos de su prisionera reina Támora era lo peor que habíamos visto, no, Iago es verdaderamente el demonio. ¿Por qué? Porque es un personaje que, partiendo de una insatisfacción personal, o de muchas, porque realmente Iago es un cúmulo de insatisfacciones, tiene una mujer que no le gusta, trabaja para un negro al cual desprecia profundamente por negro especialmente, pero sobre todo en el momento en el que no es beneficiado militarmente y Casio, el joven Casio, Miguel Casio, llega a teniente en lugar de él, Iago empieza toda una estrategia para destruir alrededor del personaje de Otelo todo lo que Otelo significa. Y eso implica, desde luego, a Casio, desde luego su poder, desde luego su posición militar y desde luego, pues, todo centrado en la pobrecilla de Desdémona, que bueno, Desdémona, eso, o Desdemona, como le dice Orson Welles, Desdemona, pues Desdemona es un personaje bien complicado porque le llueve todo el tiempo, incluso antes de que Otelo empiece con este demonio de los celos. El papá dice una frase terrible, bueno, finalmente, pues Desdémona le gustó Otelo, a Otelo le gustó Desdémona, le dijo vente para acá, y entonces Desdémona se escapa de su casa, se casa con el moro, para horror del padre, que bueno, imagínense, ¿no? Tener un yerno negro y musulmán, qué cosa más horrible, pero entonces finalmente el matrimonio se da, y como coincide con la invasión a Chipre, no, bueno, pues hay que apurarnos, y Otelo va a ser el bueno para sacar a los turcos de Chipre. Sí, pero el padre desde ahí lanza una frase muy terrible que le dice, cuídate, moro, porque si a mí me engañó para irse contigo, a ti también te puede engañar. Y estamos hablando del padre de Desdémona, ¿sí? Y bueno, la obra de teatro y a lo largo de los siglos, pues bueno, el papel de Iago siempre ha sido muy interesante por ver cómo la estrategia va funcionando de poco a poco. Es decir, es mucho mejor, si algún día van a matar a alguien envenenándolo, no le den todo el veneno, váyanselo dando de a poquito. Entonces lo que hace Iago es ir sembrando en el moro esta semilla de los celos, de la desconfianza, poco a poco, para que el moro vaya perdiendo el control, vaya perdiendo el piso, vaya haciendo tonterías y finalmente, en un momento dado, mate a Desdémona de una forma sumamente brutal. También en eso influye la cuestión de raza. Si estamos hablando de un personaje que está muy cercano a lo salvaje, Otelo asesina a Desdémona con sus propias manos. O sea, es un crimen verdaderamente atroz, porque así como en Frankenstein, ¿no? Las manos pueden ser asunto de creatividad o de talento. En este caso las manos son para estrangular. O sea, ¿de qué manera más burda y más violenta pueden matar a alguien que estrangulándolo con sus propias manos? Ahora, ahí hay algún detalle muy bonito que en la obra de teatro ocurre.
Otelo estrangula a Desdémona, llega todo el mundo a la habitación de Otelo para descubrir el crimen, Iago va a matar a su esposa, o sea, esa escena casi final, y de pronto Desdémona despierta, da un monólogo y se vuelve a morir, ¿sí? Pero en ese monólogo Desdémona dice cosas muy importantes. Ese monólogo ya no lo conservó Wells, pero dice algo así como: oh mujer, que tienes tú que cargar con lo que los hombres piensan y sienten y tú no te puedes defender. Ojo, es 1603, no se enojen, es 1603. Y en ese momento, e incluso hasta yo creo que mediados del siglo pasado en México, si tú matabas a tu mujer ipso facto con el cuerpo del delito, no te metían en la cárcel porque era un crimen de honor. El señor defendía su honor. Estamos hablando de 1950, no estamos en 1603. Entonces, Iago va sembrando, le va diciendo: ay, cuidado, señor, con este monstruo de ojos verdes que son los celos y no sé qué, y lo va envenenando. Pero Shakespeare en 1603 entendía que Otelo no podía pensar más allá de lo que Iago le dice, porque es un salvaje, porque es un moro, ¿sí? Eso no se les olvide nunca cuando vuelvan a ver otra representación o vuelvan a entrar en el tema de Otelo. Shakespeare no es que fuera racista, es que Shakespeare es hijo de su tiempo. Y pues bueno, las cruzadas apenas habían sido 200 años antes y eran moros contra cristianos, ¿sí? Entonces Shakespeare viene desde luego de toda esa parte. Bueno, vámonos con en qué momento Orson Welles empieza a hacer a Shakespeare. Bueno, Orson Welles a los 16, 17 años, que ya es una bestia del teatro y de la radio, todavía no llega el cine, pero ya está dominando estos medios. Por ejemplo, le dio por el teatro experimental. Y entonces, en un momento de una crisis social en los Estados Unidos por la Gran Depresión, fue el lienzo en el cual Orson Welles empezó a hacer experimentos teatrales muy interesantes. Por ejemplo, le jugaba un poco a las ideas de Marcel Pagnol, allá en Francia, que hacía obras de mineros representadas por mineros en la mina, como para darles a entender quiénes eran ellos y por qué estaban en esa situación. Entonces hay un Macbeth de aproximadamente 1934 que Orson Welles representa en una mina con actores completamente afroamericanos. Entonces él empieza a cambiar estos conceptos de la raza y de todo lo que ello implica. Y bueno, pues digo, gracias a eso hace unos años pudimos ver un Macbeth, no sé si la vieron, un Macbeth con Denzel Washington, extraordinaria. Y nadie se pregunta por qué un actor afroamericano hace de Macbeth. Es Macbeth finalmente, más allá de la cuestión racial, ¿sí? Entonces, pues bueno, Orson Welles se fue enamorando de Shakespeare, le fue fascinando toda esta... Pues lo que hace que uno se fascine con Shakespeare, que es que Shakespeare escribe obras donde nos vemos todos nosotros y donde nuestra vida va pasando a través de sus obras. A lo mejor cuando somos adolescentes somos ese amor idiota de Romeo y Julieta, pero a lo mejor llegamos a nuestra vejez y nos pasa lo que al rey Lear, que nuestra sangre se nos revela. Y como dice ahí una frase terrible del rey Lear, ningún viejo debería de sufrir en su vejez, ¿no? Y a lo mejor llegamos al final de nuestra vida y somos prósperos, que podemos tener la venganza, pero al mismo tiempo tenemos el perdón. Entonces por eso Shakespeare es tan fascinante y por eso Orson Welles le fascinaba. Entonces bueno, Welles hace Macbeth, hace Otelo, hace Hamlet, hace todas las representaciones posibles en el teatro, también en los radioteatros. ¿Se acuerdan que hablamos del Teatro Mercury? Bueno, pues en cine finalmente va a ser hasta que llegue un momento muy particular de la vida de Welles, que es cuando Hollywood le metió una patada en el trasero, que finalmente él se anima a hacer Shakespeare. Entonces, antes de esta película, en el año 48, se estrena un Macbeth extraordinario, donde Orson Welles adapta la obra de Shakespeare, corta, quita, le pone a su acento como Macbeth y al de los demás actores acento escocés, porque recuerden que Macbeth ocurre en Escocia. Y bueno, la película le funciona muy bien, pero para cuando viene la idea de hacer Otelo, Otelo es un ejemplo, por eso no vimos Macbeth, vimos Otelo, es un ejemplo del
profundo caos creativo de Orson Welles. De lo que les voy a contar ahorita y de lo que van a ver en pantalla, van a ver que prácticamente hay una diferencia enorme. ¿Ustedes creen que esta película que acabamos de ver hoy se tardó 4 años de rodaje? O sea, lo mismo que Apocalypse Now de Coppola. 4 años se tardó en hacer esto. Casi es imperceptible, pero si uno tiene ánimo chocante y se está fijando uno en Orson Welles, uno se puede dar cuenta que los cachetes de Otelo suben y bajan de nivel. O sea, en esos 4 años Orson Welles subía y bajaba de peso por razones naturales y porque, bueno, también ya sabemos que Orson Welles, cuando andaba en estos ratos de estrés extremo, empezaba a comer con una enorme desesperación, que finalmente lo van a llevar a convertirse en una persona con una obesidad más que mórbida, ¿sí? Entonces, eso pasa. Por ejemplo, la película se fue parando durante 4 años completos porque el dinero se acababa. Y entonces Orson Welles tenía que meterse a hacer otra película, ganar una lana, meterse a Otelo y empezar otra vez a donde estaba. La actriz Susan Cloutier, que hace el papel de Desdemona, pues es la tercera Desdémona de la película, porque se le fue una, se le fueron 2, se le fueron 3. ¿Quién te va a aguantar un rodaje de 4 años? Pues obviamente, si tienes colegiatura, lavadora, coche que pagar, pues maestro no te puedo esperar, ¿no? Susan Cloutier fue la última Desdémona que estuvo. Otras personas fueron sumamente fieles con Welles. Por ejemplo, el Iago, maravilloso, era un actor escocés que él conoció desde la época del teatro, que se llamaba Michael McDuffin, y él se aventó los 4 años y le dijo: yo te espero, no hay bronca, si yo consigo lana le metemos también. Y bueno, pues él se mantuvo como Iago los 4 años de la producción. Ahora, hay algo muy importante. Estamos hablando aquí, además de Welles, estamos hablando de teatro y de cine, porque finalmente Otelo es y será un clásico de la historia del teatro forever and ever. Pero es muy importante cómo Welles convierte a este Otelo en una película, en algo cinematográfico. ¿Y cómo lo hace? Jugando estructuralmente, jugando estéticamente, jugando formalmente. La estructura, este Otelo es como Ciudadano Kane, ¿se fijaron? Empieza con la muerte de los protagonistas y terminará con la muerte de los protagonistas. De hecho, algo pasó muy curioso. Cuando ya vimos que regresamos a la escena del funeral del principio, oí que todos empezaron como a mover, así como de ya se acabó, ¿no? Sí, entonces sí, o sea, la estructura funciona perfectamente. ¿Quiénes son estos personajes que murieron? ¿Quién es este personaje que va a dar a una jaula, como donde tenían las cabecitas de Miguel, gracias, las cabecitas de Miguel Hidalgo y de sus compañeros en la Alhóndiga de Granaditas? ¿Quién sabe quién es? Pero entonces empieza la historia. Y entonces, si se fijan ustedes, hay una muy interesante opción de Welles para que tengamos la historia completa. Y obviamente en ese momento, 1952, que se vio por primera vez la película terminada, pues todos los shakespearianos le mentaron la madre y se rasgaron las venas y ¿cómo le quitó la mitad de la obra? Güey, pues bueno, la película dura 1 hora y media, tenemos que irnos rápido, ¿no? Entonces sí, viene la voz de Orson Welles y empieza a contarnos. Otelo era no sé quién, y entonces conoció a Desdémona, y entonces Desdémona, y no sé qué. Y entonces la película empieza realmente donde tiene que empezar, que es cuando se está dando la boda de Otelo en contra de la voluntad del padre, y que viene como esta maldición del padre diciéndole: si a mí me engañó para irse contigo, a ti te puede engañar también, ¿sí? Ahí empieza la obra de Welles, no empieza con la presentación de todos los personajes y entonces vemos a Otelo regresando de la batalla. No, eso vale madre, o sea, lo que importa es a lo que vamos, ¿no? Y entonces, pues una vez que tenemos eso, pues ya tenemos una estructura que se va a ir manteniendo y que va a ir jugando con todo lo que Shakespeare quiere que conozcamos, pero en esos términos. Ahora, visualmente la película es un festín. Es un festín, o sea, no hay casi un cuadro de la película que uno no quisiera tener de protector de pantalla, ya así muy corto el asunto, ¿no? Simplemente la imagen del perrito en el agua caminando, esa imagen vale por toda la película, ¿no? Pero eso, obviamente esa no es toda la imagen. Estas imágenes, por ejemplo, donde
Casio se enfrenta con Yago y Yago le dice, oye, pues ya te corrieron, mano, pues ten cuidado con cómo chupas y no sé qué. Y entonces están platicando y ¿qué se ve arriba de la cabeza de Yago? La jaula. Entonces ya nosotros estamos inmediatamente ligando que ese hombre es el hombre que va a estar en esa jaula. ¿Por qué? Todavía no sabemos por qué. Porque es cuando Yago está preparando toda la estrategia para entrarle a Otelo. Todas las imágenes, espero se hayan fijado, de Otelo atrás de rejas. ¿Se fijaron? Atrás de rejas que lo hacen parecer un animal enjaulado. Esta cuestión de la animalidad de Otelo es algo que también ahora es muy problemático poder representar. Pero Otelo es un negro, Otelo es un moro grandote. Esa escena de su noche de bodas, dices, ah, caray, o sea, Dios guarde la hora, ¿no? Y entonces a mí me gustaría todas las noches poder tener este placer. Y la Desdémona que se ve como de 1.20, ¿no? Y el otro acá impresionante. O sea, sí hay esa animalidad y esa sensualidad que Wells le puede imprimir al personaje. Pero también, pues bueno, finalmente Otelo está siendo atrapado por Yago en todos los sentidos. Siempre, si se acuerdan, Otelo está contra paredes, o está contra rejas, o está contra muros. O sea, Yago lo está apretando, lo está comprimiendo contra las paredes. Y eso es lo que hace una persona que es manipuladora. Te empieza a rodear, te empieza a bardear, te empieza a enjaular y tú ya no te puedes mover. Eso es lo que Yago es. Yago es la cumbre de la manipulación total, ¿sí? Entonces, bueno, por eso también todos estos claroscuros, ¿no? Otelo, así en Wells de 3/4, partido a la mitad, de repente voltea y la luz le viene de acá, ¿no? En ese grandísimo monólogo donde se despide, ¿no? Me despido de la luz, me despido de la vida, porque ya viene la muerte de Desdémona, ¿no? Incluso Desdémona, la muerte de Desdémona, con el rostro de Desdémona de perfil y él como si fuera casi la bestia de La Bella y la Bestia encima, ¿no? O sea, la película, esos rostros, estas arquitecturas que encontró, déjenme contarles que parte del desmadre de la producción fue que él decidió filmar la película en locaciones. Dijo, a ver, Shakespeare todo el mundo lo representa en un foro, porque en un foro haces el castillo, no, yo me quiero ir a filmar a lugares, ¿no? Y entonces, pues Orson Welles no se fue a filmar a Acapulco, como la semana pasada, ¿verdad? Que veíamos a Acapulco. No, pues resulta que el hombre, esta construcción, este fortín que encontró maravilloso, que es como San Juan de Ulúa desquiciado, es en Marruecos. O sea, irte a filmar a Marruecos, pues ya sale en una lana muy grande. Las escenas de interiores, donde se ven todas estas columnas abiertas adentro, eso es en Roma. Y ahí ustedes se dieron cuenta, espero que se hayan dado cuenta, hay escenas donde de repente salen los leones de San Marcos, que están en la plaza de San Marcos en Venecia, es la plaza de San Marcos. O sea, este es un Otelo que está renunciando al foro, a la representación del foro Shakespeare, ¿no? Una pinche caja en medio y ahí tienes Hamlet 4 horas, ¿no? No, de repente aquí nos salimos a las locaciones y encontró unas locaciones verdaderamente maravillosas. O sea, ese fuerte está en Marruecos, escenas en Roma, escenas en Venecia, pues claro, la lana se iba a acabar sí o sí. Y bueno, por ejemplo, una de las películas que ayudaron a que esta película se terminara fue El tercer hombre, la famosísima El tercer hombre de Carol Reed, con lo que ganó Wells, pudo echarle otro poquito a Otelo. Pero Otelo es la cumbre de esa producción loca, suicida, que aquí entre nos y de todo corazón, si algún día producen cine, no se puede hacer. No, a menos que tengas todo el dinero del mundo y que realmente puedas tardarte 4 años haciendo la película como tú quieres. No, aquí no era hacer la película como yo quiero, es hacer la película como tiene que salir. Y desgraciadamente, pues esos 4 años a Wells lo minan de salud, de ánimo, de todo. La película se estrena en el Festival de Cannes del 52, se gana pues lo que en aquel momento era la Palma de Oro, que era el gran premio del jurado.
Y entonces la película se estrena en Estados Unidos, es un fracaso rotundo, se estrena en Inglaterra, es un fracaso rotundo, y entonces el Otelo de Welles queda prácticamente abandonado. Durante más de 25 años se temió que la copia o el negativo original se hubiera perdido en el camino, y afortunadamente fue hasta 1998 que la hija de Welles, una de las hijas de Orson Welles, que se llama Beatriz, logró, tomando en cuenta notas, fotos y diferentes documentos, rescatar 2 películas de Orson Welles en la versión lo más cercano a lo que su padre quería. Una es Otelo, que se reestrenó en el 98, nosotros la tuvimos en la Cineteca, el cine en 35 milímetros, esta maravilla, y la otra, la maravilla que vamos a ver el próximo sábado, que se llama Sombras del Mal, que esa sí tuvo un rescate y una restauración mucho más fuerte, porque esa es de las 21 películas de Welles que le quitaba el estudio, y el estudio la terminaba como ellos querían, ¿no? Ya hablaremos de Sombras del Mal la semana que viene, pero aquí, pues bueno, pueden ver a ustedes también algo muy importante. Sí, La Dama de Shanghái está Welles, y se ve hasta guapetón en La Dama de Shanghái, lo vieron en El Ciudadano Kane, haciendo 5 Kanes diferentes, en diferentes épocas de su vida, pero esto es una actuación. O sea, aquí sí vimos un Orson Welles que la mirada, el cuerpo, la fisicalidad nos hacen sentir que es Otelo. O sea, no estamos viendo a Orson Welles envenenado haciendo la de Otelo, es Otelo. Y es una película que confronta muchas cosas, que deja estos diálogos de Shakespeare, sobre todo hacia la persona de Desdémona, terribles, ¿no? O sea, pues sí, o sea, Shakespeare en la obra la llama muchas cosas, un adjetivo en inglés que, por ejemplo, es un adjetivo que ya no se usa en inglés, strumpet. Strumpet era mujerzuela, prostituta, etcétera, ¿no? Entonces lo recupera Welles, pero menciona whore, por ejemplo. Yo no sé qué tanto eso es algo más moderno. Whore yo no la encuentro mucho por ahí en esa época, pero bueno, finalmente ahí está. Y nosotros que vimos la manipulación y nosotros que vemos a Otelo, pues también ahora tenemos otra lectura de Desdémona muy diferente. Desdémona no se puede defender. Desdémona es hija de su tiempo y lo tiene que asumir. Que en un momento dado llegue el marido celoso, enloquecido, y la ahorque, ¿no? O sea, pues sí, a ella le toca. Pero antes de que venga, eso es muy padre, antes de que venga la gran escena de la muerte de Desdémona, está el diálogo de ella con la esposa de Iago. Híjole, qué maravilla que lo dejó Welles, donde le dice, oye, ¿y las mujeres por qué tenemos que aguantar esto? ¿De verdad hay mujeres que engañan a sus maridos? Y entonces la otra hace toda una reflexión, la esposa de Iago, que también acaba eso en un feminicidio, o sea, son 2 feminicidios al hilo en la obra, pero dice ella, ¿y por qué nosotras no vamos a tener amantes? ¿Por qué nosotras no nos hemos de acostar con quien nosotras queramos? En 1952 está diciendo eso. Entonces, ahorita esta semana que tanta reflexión ha habido y tanto material se ha producido, ver Otelo esta semana de que se conmemoró el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, pues ahí está Otelo, ¿no? Digo, en términos actuales, Otelo podría haber ido al shrink y bajarle 2 rayitas y Desdémona no hubiese muerto. Pero cuando se siembra esa semilla y desde la lectura de Shakespeare, por la raza y por el nivel educativo de Otelo, Otelo no va a poder controlar esos celos. Y en una interpretación 1952, pues finalmente nos pone Orson Welles, como dice al final Otelo, cuando está mirando hacia arriba a sus jueces, que les dice, cuenten esto como es, esto es un acto de locura, ¿sí? O sea, ya no se refiere a celos, se refiere a locura, y la locura finalmente termina destruyéndolo todo, ¿no? Por cierto, ahí aparece ese personaje que es un personaje muy de Shakespeare, que o es el duque, o es un cuate noruego, o es un cuate de Verona, que son los que siempre llegan a poner orden después del desmadre de la obra de teatro. Siempre sale un personaje, obviamente de lana, aristócrata, que tiene poder, y dice, bueno, a ver, estos 2 pendejos ya se mataron, vamos a poner orden y vamos a empezar de cero.
para que la gente se saliera del teatro, en el teatro isabelino, como diciendo, finalmente llegó el orden, ¿sí? Finalmente hay una figura de orden. Entonces, bueno, ahí aparece un personaje que se llama el Dux, y el Dux, pues es el que llega y dice, ¿qué pasó, maestro? ¿Qué acabas de hacer? ¿No? A ver, ¿por qué? Cuando la cachetea enfrente del señor, ¿no? Que le dice todavía el otro, oye, mándala a llamar, ¿no? ¿Para qué? No, sí, claro, sí, claro, ¿no? A ver, mujer, vente, le dice mistress, a ver, vente, mistress, ¿no? O sea, no, verdaderamente es monstruoso lo que vimos hoy, pero finalmente Otelo por eso es Otelo quien es, y Hamlet, y Macbeth, y todos esos personajes. La gran magia de Shakespeare es que nos encontramos todos ahí. ¿En qué momento hemos sido Otelo? Y acabamos destruyendo una relación, o incluso se llegan a crímenes terribles por celos. ¿En qué momento somos Hamlet? Por ejemplo, aquí Otelo le dice a Desdémona, ¿ya rezaste? ¿Ya te confesaste? ¿Ya no tienes nada más que declarar? Porque te vas a ir al infierno, maestra. Te vas a ir al infierno. En Hamlet hay una escena muy similar, cuando está el rey Claudio rezando y Hamlet está detrás de él con una daga, y en ese momento, si Hamlet hace lo que tenía que hacer, nos ahorramos 2 horas de obra de teatro, pero no lo hace porque dice, oh, está rezando, si ahorita llego y lo asesino, se va directo al cielo y él no merece el cielo. No mata a su tío y nos echamos otras 2 horas de obra de teatro porque pues sí, ¿no? Entonces aquí con Otelo esa escena es terrible, y vean ustedes todos los días con cuántos feminicidios nos topamos. Y sí, hay unos relacionados con el crimen organizado y hay otros relacionados con droga, pero hay muchos donde una pareja, sea whoever, acabó con la vida de esa mujer, a golpes, a cuchilladas, la aventó del coche, etcétera, 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 ¿no? Y también hay Medeas. Hace poquito hubo una señora que dejó abandonado a su bebé en su departamento semanas. Obviamente el bebé se murió y la señora acaba de salir de Santa Marta, Catitla, ¿no? Porque está loca, dice que está loca. Entonces, bueno, la van a mandar primero a su casa y luego la mandan a donde la tienen que mandar. Y los vecinos estaban diciendo, pues ahorita que llegue la vamos a mandar a donde la tenemos que mandar, ¿sí? Entonces, finalmente de lo que habla Shakespeare es de pasiones y de pulsiones que todos tenemos. No me digan, no me tienen que decir, pero todos hemos sido Otelo, Hamlet, Macbeth. Vamos para ser el Rey Lear algún día, y tendremos que llegar a Próspero y tener que llegar a eso, y a lo mejor ya pasamos la etapa Romeo y Julieta y ya pasamos esas etapas, ¿no? Finalmente, pero bueno, por eso Shakespeare es quien es y por eso Orson Welles es quien es. Esto uno la vería y uno diría, la hizo con toda la lana del mundo, rascándose la panza, ese Otelo se lo aventó en 2 días, no, son 4 años de trabajo en estos 93 minutos de película que son extraordinarios de verdad, ¿sale? Muy bien, ¿qué me pueden decir de Othello? A ver, ¿qué les parece? Yo pensé que no iba a venir nadie, o sea, eso sí me tenía yo muy claro, dije, bueno, y si vienen van a venir con mallas y, ¿no? Así vestidos de Shakespeare, ¿no? De tiempos de Shakespeare, pero no. Entonces me da mucho gusto verlos realmente, porque sí, no es fácil lo que acabamos de ver. Adelante, maestro. Tengo una inquietud. Venga. En ese tiempo era muy caro el color, porque bueno, si buscó escenografía natural y espectacular, sí, creo que la película da para que ¡híjole! para los espectadores hubiera sido el color. No lo sé, Rick. Mira, te voy a decir por qué no, porque esto en color ya no me gustaría cómo se ve. O sea, la película conforme Otelo va enloqueciendo, se va volviendo como expresionismo alemán. Entonces, esta escena, por ejemplo, donde Desdémona se mete a la recámara, además que la recámara es del tamaño del Carrillo Gil, ¿no? Entonces, se mete, ¿no? Y entonces sale la sombra de Otelo, así nada más la sombra en la pared, y el pianito, ¿no? Tun, 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 tun. Eso en color no lo puedes hacer. O sea, sí, ¿no? O sea, ese lugar a color debe ser una verdadera maravilla. O sea, la escena del agua en color se debería haber visto preciosa. Pero el blanco y negro es completamente intencional. Y bueno, ahora hablando en términos de industria.
la película era una producción independiente, por lo tanto el color siempre fue más caro que el blanco y negro. Ahora ya se volteó el chirrión por el palito. O sea, para cuando Spielberg quiso hacer la lista de Schindler en blanco y negro, le tuvieron que mandar a hacer el negativo en blanco y negro porque Kodak ya no hacía negativo en blanco y negro más que sobre pedido, ¿sí? Entonces Hitchcock filma Psicosis porque la quiere filmar barata, la filma en blanco y negro, pero también ahí hay una cosa estética. Psicosis de Hitchcock no te la puedes imaginar en color. O sea, nada más esta imagen de la casa encima del motel en color no tendría ningún sentido. En color la escena de no tendría ningún sentido. O sea, los grandes cineastas son los que dicen, sí, no tengo lana, pero también hay una opción estética. Y yo creo que Hitchcock y Wells pensaron esto en blanco y negro, y si tú coloreas esto es como colorear a Gabriel Figueroa en Macario, que dices, no sé si lo viste en YouTube, la famosa copia que coloreó un chavito usando inteligencia artificial. Gabriel Figueroa, hijo, obviamente se montó en Pantera y se puso muy mal, pero a ver, finalmente el chavito lo hizo como un experimento. A mí tampoco me parece, es como meterle a la Mona Lisa colores cómex, ¿no? Pues no, pero finalmente tú veías ese Macario en color y dices, ay, es que se ve raro. Pues sí, porque está concebida en blanco y negro. La escena de las grutas de Cacahuamilpa no te la puedes imaginar en color, no hay forma. Y este Otelo no me lo puedo imaginar en color. El blanco y negro le da toda esa pesadumbre y ese tono de tragedia que quiere Wells mostrar, ¿no? Y que sí lo logra, o sea, sí estábamos, yo los estaba oyendo, o sea, se estaba oyendo cómo estaban ustedes así de, ¿no? O Norma estaba así, o sea, sí logra transmitir esa sensación, o sea, de que puedas ver un güey que va a matar a su mujer y no hay poder humano que lo impida. Es más, ni ella lo va a impedir, ni va a correr. Yo no sé si hay un homenaje a Magritte, ahí tú me dirás. Cuando le pone la sábana encima y la besa, es claro. El cuadro de los amantes de Magritte, nada más que él no trae sábana. ¿Se han visto ese cuadro de los amantes de Magritte? Dices, órale, ¿no? O sea, el hecho de estrangular a alguien y cubrirle la cara antes, como para ya sumirle en el anonimato total, es una escena muy fuerte, muy, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, no sé, igual... Esta locación sí se antoja visitarla en color, pero en blanco y negro. Me salió la inquietud porque sí. Creo que decía que no recuperó en taquilla. No, nada. Y hasta fue pues una decepción. Pues él acabó escondiendo la película prácticamente. Él la acabó escondiendo. Que a lo mejor como en esos años sí. Ya había bastantes producciones a color espectaculares. Tampoco no tantas, 49 que fue cuando empezó. Pon tú que la pensaba exhibir en el 50, todavía no había tanto color. Ya en los 50 sí, cuando venga la tele, ahí es cuando empieza la producción en color. Viendo se llevó que mantuvo el... Pero es 39. Sí, el 39. Es del 39 y es así pensada para hacer la cosa más espectacular que se hubiera hecho en el planeta. Ahí sí había la necesidad de filmarla con esos colores y en ese Technicolor bellísimo de los 40. Pero pues lo que sigue, ¿no? O sea, Casablanca me la pintas y pues no. Casablanca no. El tesoro de la Sierra Madre, menos. Vía sin huella, Pacto de sangre, o sea, no. O sea, hay películas que así se tienen que quedar, ¿no? Adelante. Es que además es la fuerza del blanco y negro, ¿no? O claro, sea, no podemos tener... Sí. Es que es inconcebible algunas películas. Es más, yo creo que la manera de hacer cine ha cambiado diametralmente desde su concepción por cómo te imaginas el blanco y negro. O sea, yo jamás me lo hubiera imaginado a color. Deja tú porque Orson Welles se le vería que está tiznado y así te la tragas, dices, bueno, pues es un moro de ojos amarillos o una cosa así, ¿no? O sea, no me lo imagino tiznado con los ojos azules.
¿no? Sí. Pero esos claroscuros, o sea, es también este conflicto que se está mostrando aquí de esta suavidad del personaje al principio, enamorado, romántico, o sea, toda esa luz que se le ve a Wells, y cómo se va haciendo el contraste, el alto contraste. O sea, es este claroscuro que incluso vemos, pues que vemos en pinturas, en Tiziano y todo esto, o sea, lo tenemos ahí, ¿no? Y cada vez el dramatismo es como tú dices, o sea, ya se va al expresionismo y deja el juego de cámara, pero no habría manera de transmitir todo esto en color y que el color no se comiera, además, esta fuerza, ¿no? Y yo creo que es por eso es que ahora de pronto algunas producciones recuperan esta cuestión del blanco y negro. Incluso uno haciendo foto, ¿no? Dices, híjole, es que esto lo quiero, ya deja tú lo que eras ir a conseguir un rollo blanco y negro como a veces hago yo, pero dices, le voy a poner el filtro, ¿no? ¿Y cuál filtro de todos estos blanco y negro es el que da el dramatismo que necesito? Y así en esta maravilla. Y además es muy lindo cómo empieza, o sea, cómo va el velorio de acá para allá, al principio, y luego al final ya vemos la toma desde el otro lado de regreso, ¿no? No, sí, gracias. Es hacer de Shakespeare un ciudadano Kane, ¿no? O sea, la idea de Wells y como la idea de Kenneth Branagh unas décadas después y mucha gente que hace Shakespeare es, voy a acercarle a Shakespeare al gran público. O sea, no lo voy a acercar al tuberculoso de filosofía y letras que lee Shakespeare, no. Lo voy a acercar al señor que acaba de meterse un pollo rostizado con chiles curados al cine y sus papas y quiero que se conmueva con Shakespeare. Y bueno, les ha funcionado. A Wells le funcionó, ahora ya en retrospectiva le funciona. A Branagh le sigue funcionando. Lo que hizo Zeffirelli, por ejemplo, sobre todo con Romeo y Julieta, que la filma en el año 68 con chavitos, que bueno, por primera vez decías, no hombre, estos sí son Romeo y Julieta, ¿no? Y además en un 68 donde todos los chavos se están revelando, pues esta historia de amor de Romeo y Julieta es súper, ultra revolucionaria. Se están rebelando contra el sistema y les va mal. Se acaban muriendo. Bueno, si no sabían en qué acababa Romeo y Julieta, pues ya acaban de decirlo. Pero ya tuvieron 500 años para leerla también. ¿No? Se quejaban el otro día de ¿por qué contaron en qué acaba el Quijote? Güey, o sea, güey, ¿qué hacemos, no? Pues qué, sí, pues sí, ya qué hacemos, ¿no? Entonces, bueno, por eso esto es como lo pensaba Wells. O sea, Wells no está pensando en un Otelo para intelectuales. Está pensando en el señor que llega al cine con sus palomitas y dice, híjole, este güey lo están manipulando y se está volviendo loco y la va a matar, ya la mató y ahora él se mata también, ¿no? Y todo se destruye y todo ese mundo se destruye. Entonces, eso es lo que Wells quería, ¿no? Y que creo que le funciona. Lo que yo oí ahorita que ustedes estaban viendo la película, le está funcionando a Orson Welles, y él a donde se encuentra en este momento está muy contento, porque finalmente lo estamos viendo y finalmente nos estamos emocionando, ¿no? Y bueno, en esta semana que se conmemoró lo que se conmemoró y vemos a Desdémona, pues híjole, Desdémona es un personaje muy, muy, muy complejo también, ¿no? O sea, una mujer señalada por el padre, asesinada por el marido, señalada, y que no hay defensa alguna, ¿sí? A Otelo nadie le va a quitar la idea de lo que Iago ha sembrado en él. Y bueno, ya pasaron 400 años y pues como estamos viendo las cosas, no está pasando nada muy diferente, ¿no? Bueno, y viceversa. O sea, una cosa es Otelo, pero hay otra cosa que se llama Medea, y esa también da mucho miedo, ¿no? Porque esa ya no es nada más, pues acaba la relación y nos vamos cada quien al carajo. No, es, nosotros en algún momento unimos sangre, pues esa sangre se desune, ¿no? Hace poquito en Puebla, una Medea, por ejemplo, una señora que el marido la dejó, agarró la señora un cuchillo, pum, pum, mató a los niños, y afortunadamente para ella se mató también.
¿no? Porque, pues bueno, también cargar con ese peso debe ser terrible, ¿no? Entonces, bueno, ahí están Otelo y Medea en la tragedia, ahí se están moviendo y se siguen comunicando, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a todos. Mañana, voy a hacer el comercial rápido. Mañana tenemos Diane Keaton, mañana tenemos Manhattan de Woody Allen, bellísima en pantalla grande, la vamos a disfrutar. 5 de la tarde. Corran la voz, acá nos vemos. Ahora sí, adelante. Es que habías comentado sobre un actor. Sí. De color que había hecho Otelo. Sí. Y que, bueno, es que el nombre del siglo XIX. El nombre, no, el de que se llama Ira Aldrich. Es que dijiste que no te acordabas del nombre. Ajá. Se llama Ira Aldrich. Muy bien, muchas gracias. Pues él fue allá en Inglaterra, él hizo el primer Otelo con un actor de raza negra, ¿no? Sí, Entonces, bueno. y también, por ejemplo, esta cuestión de que dices con respecto a la mujer, o sea, sí, Medea, o sea, refleja mucho ahí que la mujer en esa época la obediencia, ¿no? Porque le dice al padre, claro, yo te debo la vida y la obediencia, pero él es mi esposo y es como que ahora a él obedezco. Claro. Pero luego cuando se ambienta en ese diálogo de por qué las mujeres no podemos, como que ahí está el contraste. Entonces eso me gustó, ¿no? Sí, es un buen contraste. Y qué padre que lo deje, o sea, porque yo me imagino que Orson Welles debe haber estado concentradísimo en Otelo, pero no deja que ese diálogo entre ellas se pierda, porque le da mucho sentido a la obra. Y eso también es algo muy importante cuando uno hace Shakespeare, o sea, no es nada más hacer la historia de Shakespeare. Las historias de Shakespeare tienen tal cantidad de contenido que con el propio contenido va cambiando con el paso de los siglos. Entonces, si ahora en el 2025 hiciéramos un Otelo, ¿cómo lo haríamos? ¿Qué papel jugaría Desdémona? Obviamente Desdémona ya no puede ser sumisa y abnegada y pasó de papá a marido así nada más, porque ninguna de ustedes se lo creería. Ya sería hasta nocivo hacer una adaptación en ese tono. Y Otelo también no podría ser tan güey, o sea, también Otelo ya podría tener otra cosa, y ya hago otra cosa, y así muchas cosas. Por ejemplo, de las últimas versiones, hay un actor chaparrito que sale con los hermanos Coen, que se llama Tim Blake Nelson, y se aventó una película que la estoy buscando porque la necesito y está ahí en mi depósito de películas. No la encuentro, pero se llama así nada más, es Otelo en una prepa gringa, donde la reina de las ¿cómo se llaman? De estas animadoras, resulta que es novia del basquetbolista estrella de la escuela, que es un afroamericano, y hay un cuate que le trae ganas. Ahí lo que pasa es que hay un cambio interesante, Iago le trae ganas a Otelo, ¿sí? Pero entonces Otelo, Iago empieza a menear a Otelo para que asesine a Desdémona, y acaba la película, igual y nunca la encuentro, igual y nunca la vemos, pero acaba la película con un tiroteo como los de Columbine y todo esto en las secundarias, prepas gringas, porque Otelo se vuelve loco, agarra un arma, mata a Desdémona, pero también hace una masacre en la escuela. Entonces miren cómo, o sea, Shakespeare es absolutamente flexible, donde lo quieras poner funciona. Otelo puede pasar en una oficina, Otelo puede pasar en una escuela, Otelo puede pasar donde sea. Finalmente ahí está, ¿no? La flexibilidad. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que Otelo también puede pasar a todos esos niveles, porque no es solo la cuestión de la ignorancia de este personaje original, claro. Es la fuerza de los celos y lo destructivo, o sea que los celos ciegan a la persona celosa, ¿no? O sea, puede ser una persona súper sesuda, intelectual, lo que quieras, pero se le mete la idea a la cabeza y no hay poder humano de quitársela. Así es. Vaya que lo sé. Así es, miren. No, por eso es terrible, es terrible. O sea, cuando uno se pone a ver un ciclo, un curso de Shakespeare en el cine, empiezas,
creo que ya pasé por sí, a mí, sí, o sea, sí, ¿no? Y lo peor de todo es que todos vamos al Rey Lear, que eso es lo peor del caso, ¿no? La vejez no es nada fácil desde la perspectiva de Shakespeare. Y miren que Shakespeare ya murió muy viejo, a los 52 años, en 1623. Llegar a los 52 años ya era una longevidad extrema, ¿no? Y además, un dato importante, ya para terminar, si gustan, que es Shakespeare tuvo una pésima suerte en el amor. Casóse con una mujer llamada Anne Hathaway, no es burla, órale, es Anne Hathaway. Y Anne Hathaway, diría Woody Allen, tenía un pequeño problema con la fidelidad. No era ninfómana, tenía un pequeño problema con la fidelidad, y entonces pues lo hizo al maestro Shakespeare profundamente infeliz. Tuvieron 3 hijos, una hija y 2 gemelos, y finalmente Shakespeare fue un hombre profundamente infeliz toda su vida y profundamente rencoroso hacia las mujeres. Por eso cuando Shakespeare arma villanas, cuídense, o sea, Lady Macbeth, las hijas del Rey Lear, menos Cordelia, Regan y Goneril, son un asco de personas, ¿sí? ¿Quién más también es así? Bueno, Ofelia la vuelve loca Hamlet. Bueno, la mamá de Hamlet, pues también esto de, ya se murió mi marido, véngase cuñado, ¿no? Pues también, sí. Y Romeo y Julieta era como a lo mejor alguna idea romántica de Shakespeare, pero finalmente es un amor suicida. Entonces a Shakespeare le fue muy mal, y Shakespeare seguramente vivió el demonio de los celos en carne propia con la señora Hathaway. Entonces, bueno, pues ahí está Otelo. Otelo es hijo de esas emociones, ¿no? Muy bien, pues hay mucho más que platicar, pero bueno, ya nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos mañana 5 de la tarde, si gustan acompañarnos. Tiene años que Manhattan no se ve en pantalla grande, así que se los vamos a recomendar muchísimo. Y bueno, pues para seguir recordando a la Diane Keaton maravillosa. Y bueno, pues, si no, la próxima semana, sábado 5 de la tarde, vamos a ver una de las grandes obras de Orson Welles en el terreno del cine negro. Sin duda su obra maestra en ese género, que se llama Sombras del Mal, Touch of Evil. Así que no se la pierdan, próximo sábado 5 de la tarde. ¿De acuerdo? Muy bien, si quieren nos vemos mañana, si no, la otra semana. Muchísimas gracias a todos.